Desde tiempos remotos, la contemplación del cielo y sus fenómenos llevó a las antiguas culturas a calcular con bastante precisión los más evidentes ciclos naturales de la bóveda celeste: día y noche, fases de la luna, movimiento de los planetas y estaciones del año. Dicho esto, nos introduciremos desde el punto de análisis el Renacimiento. El Renacimiento fue, como han dicho diversos autores, un grito de libertad, una revaluación del hombre, un deseo generalizado de la felicidad, una búsqueda del placer del arte, la cultura, la sabiduría y un nuevo impulso hacia el antropocentrismo como oposición al teocentrismo medieval. Todo ello introdujo libertad personal en el hombre y confianza para explicar el mundo en el que vivía y para actuar sobre él. Pero, ¿qué es ciencia? ¿Qué es razón? ¿Y qué es verdad? Ciencia: conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados, de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Razón en la filosofía. La razón en la filosofía es la virtud que posee el ser humano para cuestionar, reconocer, comprobar conceptos, debatirlos, así como deducir o inducir conceptos diferentes a los que ya se domina. Verdad. En filosofía, la verdad implica siempre una relación entre un sujeto, es decir, una inteligencia, y un objeto, o sea, una realidad. Como tal, la verdad es la concordancia del pensamiento con lo real. En este sentido, si tal correspondencia no se da, entonces podemos afirmar que se trata de una proposición falsa. El surgimiento de la ciencia moderna. Desde los inicios de la civilización, el ser humano se ha preocupado por conocer el mundo que lo rodea. Este se encuentra compuesto, en primera instancia, por la naturaleza y el conjunto de fenómenos físicos que conforman la realidad natural y que inciden de manera importante en el desenvolvimiento de la vida humana. Numerosos filósofos e historiadores retoman el siglo XVI como el momento cumbre donde surgió la ciencia moderna. Cruz Esquivel plantea que a partir de la consolidación del modelo experimental de Galileo Galilei, comprobación empírica de los hechos mediante la experimentación, la observación directa y el razonamiento lógico sobre el modelo tradicional de conocimiento postulado por Aristóteles. Sin embargo, para entender su desarrollo y actuales características, es preciso retrotraerse a los siglos XII y XIII, que marcaron el ocaso de la Edad Media y la lenta pero progresiva constitución de la era moderna. Consolidación de la ciencia moderna. Cruz Esquivel menciona que el itinerario de conformación de la ciencia moderna se inicia con el ascenso de la burguesía, que desafía a los poderes tradicionales e impulsa una nueva mentalidad donde se separa la realidad sensible y la realidad suprasensible. Esta división configura el proceso de secularización, por el cual la búsqueda del conocimiento se automatiza de la tutela religiosa y establece por sus propios medios la fuente del saber. Esto se encontrará en el modelo propuesto por Galilei, que postula la observación de los hechos a la experiencia como base de la ciencia. Al final del siglo XVI, todo el conocimiento sobre el cosmos se estaba cuestionando y replanteando. Además de todas las ideas que había en el aire en esa época, tenemos que llevarnos también una sensación, uno de los vestigios que son entre agradables y angustiantes, porque todo lo que conocemos está en un proceso de cambio. Galileo nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Fue un astrónomo, filósofo, matemático y físico que estuvo relacionado estrechamente con la revolución científica y eminentemente hombre del Renacimiento. Acuñado como el padre de la astronomía, las mayores contribuciones fueron hechas hacia la astronomía observacional. Era un fiel seguidor del pensamiento copernicano, el cual era cambiar a la Tierra por el Sol en el centro del universo.
Este pensamiento cosmológicamente significó que la Tierra se mueve y gira junto a los demás planetas alrededor del Sol. La Tierra ya no era singular y pasó a ocupar un segundo plano. A comparación de Kepler, Galileo, como descubridor observacional por excelencia, nunca utilizó las leyes para referirse al movimiento de los cuerpos celestes, pero fue cuestionando uno a uno todos los dogmas aristotélicos. Para Galileo, los astros no son estables ni eternos, pues mutan, utilizando las referencias conocidas sobre la aparición de un nova en 1572 y 1574. Los astros no son esferas perfectas. Descubrió montañas y valles en la Luna, y ni el Sol es uniforme al observar las manchas solares. Hay muchos centros al divisar los satélites de Júpiter. El cosmos es mucho más grande. Decenas de miles de estrellas aparecieron ante el ocular de su telescopio. Galileo fue un innovador cualitativo, fue un observador, pero no un medidor, calculador o sistematizador. Junto a Kepler, desmanteló el sistema aristotélico ptolomaico que había imperado durante toda la Edad Media. La invención del lente se debe atribuir a los chinos. El sabio inglés Roger Bacon mencionó hacia 1249 el uso de los lentes en China para mejorar la visión de personas ancianas que tenían dificultades para ver de cerca. El origen del telescopio tiene su polémica. Hay vagas referencias desde 1550 de artilugios ópticos para ver próximas las cosas lejanas, pero está casi comprobado que el primer catalejo se construyó en Holanda, aunque para 1608 el deseo de sus inventores de beneficiarse ellos solos de un aparato de cualidades tan excepcionales impidió conocer el detalle de su origen. El honor de su invento se lo disputan al mismo tiempo Johann Lippershey, Jacob Matthews y Zacharias Janssen. Hacia mayo o junio de 1609, Galileo recibió, según dijo él mismo, noticias del extraordinario invento holandés. En agosto, llega a Venecia el primer catalejo con la condición de que éste no se desmontara para descubrir el secreto. Paolo Sarpi afirmó que el sabio Galileo en Padua podía construir uno mucho mejor. Como no se sabía nada acerca de su construcción, Galileo se puso a meditar sobre el tema y gracias a su enorme talento práctico, tuvo la satisfacción de fabricar un primer anteojo que aumentaba 3 veces su tamaño. En septiembre, Galileo se presentó ante el Senado veneciano con un telescopio de 8 aumentos. El 30 de noviembre de 1609 dirigió el telescopio hacia el espacio, especialmente la Luna, y se asombró al descubrir que su superficie no era como ya se planteaba, sino estaba llena de montañas y valles muy parecidas a las de la superficie del planeta Tierra. Se inició así el asalto a los cielos, que habría de cambiar la forma en el que la Tierra se mostraba para siempre y descubre grandes sucesos importantes para la cosmovisión de la época. El 7 de enero de 1610 descubrió el disco de Júpiter con 3 estrellas fijas cercanas y necesitó varias noches de observación para darse cuenta de que la realidad eran pequeños planetas que giraban alrededor del astro. Curiosamente es posible que Galileo, sin pensarlo, habría predescubierto el planeta Neptuno 234 años antes de su descubrimiento oficial. Enseguida descubrió que la misteriosa banda blanquecina que cruzaba el firmamento, la Vía Láctea, en realidad se componía de innumerables estrellas y que había mucho más estrellas en el cielo que las observables a simple vista. Cerrando con broche de oro esta exitosa fase de descubrimientos celestes hechos por Galileo, podemos decir que, si quisiéramos señalar un momento para dividir el mundo antiguo del mundo moderno, sin duda este tendría que ser 1610, año en el que cambió por completo la visión del universo. En conclusión, las jornadas de Galileo con el telescopio son memorables. Pasó varias noches sin dormir y apenas daba crédito a sus ojos de lo que encontraba en el firmamento. Consignó sus descubrimientos en la obra Sidereus Nuntios, Mensaje Sideral, y en varias cartas dirigidas a los Médicis y al propio Kepler.